Digo, un ejemplo que tenemos todo el mundo es qué pasó con el río Santa Catarina. Hace 10, 15 años había 20, 30 canchas para jugar a toda la raza de la independencia, de la India. Bajaban a jugar toda la raza. ¿Qué pasó otra vez? Por cuestiones de profit, las agarraron y a rentarlas para que gente haga renta. ¿Y qué pasó? Chutarse toda la gente del barrio para arriba. Ya están todos conglomerados, ya está el problemón en Loma Larga, tanta violencia y tanta inseguridad. Ese es el problema. ¿Cómo es? ¿Qué hice, hermano Lobo, para que me quieras morder la mano? Fíjate, ¿qué hice, hermano Lobo, para que me quieras morder la mano? Y la respuesta es, nunca me ofreciste precisamente la mano. O sea, al revés, te excluyo, te mando para allá arriba, y ahí viene la reacción de la gente de arriba. Esa es la bronca. Por eso paz, pero inseguridad es igual a convivencia. Y es precisamente lo que nos falta mucho. O sea, erradicar mucho esa filosofía individualista, esa filosofía materialista, y pensar, ¿sabes qué? Déjame ver qué nos conviene a todos. Porque ganamos todos. Si nomás nos fijamos en nuestro negocio, pues automáticamente reaccionamos en forma contraria. Pues muy bien, y además hay una gran cantidad de ejemplos a nivel internacional que lo demuestran. O sea, estadísticamente no es simplemente una hipótesis, sino una realidad. Bueno, en el caso de Colombia pues es el más claro. Hay zonas en Italia que también demuestran claramente eso. Decía Carlos Fuente que la globalización es un proceso capaz de generar dos mundos en el mismo mundo. Y decía el mundo de los burros y el de los Mercedes-Benz. El mundo de los grandes edificios y el de los tejabanes, o el mundo de los grandes edificios, perdón, el mundo de las grandes avenidas y el de los caminos sin pavimentar. Y no se refería a México, esa conferencia la dio en Venezuela cuando a mí me tocó oírla, y se estaba refiriendo en general al mundo, esa globalización. Pero esa globalización no es producto per se de ese entorno globalizado, sino de esa brecha entre riqueza y pobreza, que si no hacemos algo, como es esta triada, para hacer que no se siga separando, pues eventualmente nos pudiéramos arrepentir porque se llega a violentar de una manera seria. Y eso me lleva a la segunda parte. En una parte del libro hablas tú de la importancia de restablecer ese tejido social. Ese tejido social precisamente es esa brecha entre los ricos y los pobres. Si los ricos siguen invirtiendo como invierten, pues no porque sean malos, sino porque la tecnología les permite tomar mejores decisiones, pues hacen más riqueza. Y los pobres, como se tardan en tomar decisiones porque no tienen tecnología, pues se quedan más pobres. Y entonces esto pues es un cuento nunca acabar hasta que se reviente. Por eso la educación habla de restablecer ese tejido social para hacer que no se siga abriendo esa brecha. Entonces, hablando de eso, ¿cuáles serían algunos elementos que te ayuden para nosotros como sociedad a asegurarnos que estamos abonando para restablecer ese tejido social que hemos perdido? Yo ahí hablo de que pues todos somos responsables de todos. Entonces ahí hablo de análisis y de reflexiones para todo el mundo que participamos en la sociedad. Para empezar, un punto importante, yo insisto mucho en que hoy lo que más te molesta o te genera violencia no es el fuego destructivo de las balas que matan muchas personas, sino la apatía, la indiferencia, la frivolidad de nosotros, de los mexicanos. O sea, no nos importa. O sea, criticamos, nos juntamos a decir tan mal, pero no hacemos nada. Y ahí un punto importante para mí que es fundamental, que dicen todos los expertos, ahora tuvimos el Foro Global de Ciudadanía en México hace unos meses, ahí se hablaba, ser ciudadano no es ir a votar, es darle seguimiento a las autoridades. Y fíjense, todavía me fijo que ahorita lees libros y ves artículos y hablan de que va a tomar posesión el primer mandatario. ¿Cuál primer mandatario? El primer mandatario somos el pueblo. Desde la cultura nos viene a los mexicanos. Por eso volteamos siempre a ver qué dice el presidente. No, espérame. Él es hablando hoy en el TEC, tenemos mucho, ustedes lo han escuchado, transformación de vidas. Estamos invirtiendo la pirámide. Los directivos debemos ser los de abajo para apoyarlos a ustedes. Y yo siempre lo he dicho toda mi vida, y lo dije el día que tomé posición como rector. Aquí, que quede muy claro, si un directivo no entiende que su trabajo es servir a la raza, no tiene nada que hacer aquí. Así es sencillo. A mí me gusta mucho el lema, saber para servir. Tienes más dones y más carismas, qué bueno. O los usas para servir a la raza, no para servirte a ti. Y así pasa con las autoridades. Ustedes y yo decimos, primer mandatario, ningún primer mandatario. El primer mandatario es el pueblo. El mandato lo da el pueblo, yo te elijo a ti. ¿Para qué? Para que lleves a cabo tal actividad, como alcalde, como diputado federal, local, o como gobernador, o como presidente de la República. Pero ¿qué nos pasa? No damos seguimiento. ¿Qué dice aquí la gente de Singlac, aquí de Nuevo León, Consejo de Instituciones?
Nos falta mucha energía a los mexicanos y los neobonolenses a meternos a darle seguimiento a los programas y proyectos. Entonces, un aporte importante para tratar el tejido social, tenemos que darle seguimiento mucho a los compromisos de los gobiernos, municipal, local y federal. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado a nivel internacional que hay una correlación pobreza-desigualdad social, porque la pregunta que me dice Javier, ¿cómo hay que hacer para restaurar el tejido social? Para empezar, erradicando la corrupción del gobierno y del sector privado. Erradicándola. Porque hay análisis bien hechos por varios protagonistas de la pobreza mundial que han hecho estudios. Una correlación fuertísima, pobreza y desigualdad social con corrupción. A mayor corrupción, mayor pobreza y desigualdad social. ¿Y por qué se da eso? Porque no damos seguimiento, ustedes ni yo. O sea, no exigimos, no demandamos. Nos damos cuenta de muchas cosas y lo mejor es, no queremos problemas, o sea, somos indiferentes. Pues yo hago tanto hincapié que la manera en que se va a restaurar el tejido social es cuando los mexicanos participemos más. Seamos más protagonistas de lo que nos comprometemos, lo que implica ser ciudadano. Mientras la corrupción siga siendo el modus vivendi de todos nosotros, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque seguirá la corrupción, la pobreza y desigualdad social, que es fruto de ese modo de vivir de los mexicanos. Nos damos cuenta de muchas cosas y hablamos y ¿qué pasa? ¿Qué dicen los políticos? Se escucha todo el tiempo a ellos. El tiempo es el mejor amigo. Dura 4 o 5 días la noticia, un mes, y a la rata se olvidó la raza. Y lo hemos visto en las elecciones. Olvídense, como yo le digo a la raza, hoy el problema, le digo siempre, el poder no corrompe al hombre, el hombre corrompe al poder. Puede ser amarillo, rojo, azul o verde, y eres sinvergüenza. Porque el problema no es el color, el problema es la forma de la persona, cómo fue formada esa persona. Pero ¿qué pasa? Vemos errores en el rojo, verde, azul y amarillo, y pasan y no hacemos nada. Y van chismes y periódicos, y ahí dicen los políticos, en 3 semanas se acaba el chisme, no pasa nada. Tú haces sinvergüenza, no pasa nada. Puesto que dicen todos los expertos, lo que más urge en México urge que se viva el Estado de Derecho. Urge que se erradique la impunidad. Ese es el problema. Pero, ¿qué hacemos tú y qué hacemos yo? ¿Cuántos políticos conocemos que son los sinvergüenzas y se pasean por todos lados y tú y yo nomás comentamos? Pero oye, bueno, a mí me dio mucho gusto esta niña, se el nombre de la Universidad, creo que de Nuevo León, que a raíz del chapulineo, de brincarse, se aventó a hacer la demanda. Y mal que bien, generó ruido. Pero ¿cuántas gentes hay como ella? Que se avienten por sus pistolas, esto está mal, no se vale. Yo te elegí por 3 años, no por 2 años y 3 meses. Y la raza ya le va a pensar, ¿me explico? Y ya estamos manejando a nivel federal que se prohíbe el chapulineo. Porque estás pensando en el otro puesto más que servir a la raza. Pero ¿cuánta gente hay como esta muchachita que se lance con todos los riesgos a demandar que eso está mal hecho? Aquí está la Constitución. Te elegí por 3 años, no por 2 años y 3 meses. Y la raza se defendió y demandas y demandas. Y bribones siguen donde están todo el mundo. Pero ya por lo pronto va generando ruido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nunca se va a erradicar la pobreza de seguridad, primero, sin la participación de nosotros. Y entender que la única manera es ir caminando en la dirección de erradicar la corrupción y la pobreza. Y también entender que el problema no es de partidos. Yo ahí hablo mucho de que la alternancia, siempre la esperanza. Como ahorita estamos diciendo, ojalá que ahora para el 1 de diciembre se haga una visión del México incluyente, bien padre. Así somos los mexicanos, tenemos la esperanza. O lo que sí es cierto que el México de ahorita ya no es el México de hace 30, 20 años. Ya sí creo yo que hemos caminado en esta dirección de ir mejorando la participación ciudadana. Entonces, para mí es muy importante en México que efectivamente exista más participación de los ciudadanos, que le demos toda la energía para ir bajando la corrupción y que impere el Estado de Derecho. Porque mientras eso no suceda, otra vez no va a pasar nada. Yo soy un convencido que la mejor manera para que una organización, un país, una sociedad tome dirección es que pasen cosas. Mientras no se castigue el que infringe, no pasa nada. Es igual que aquí yo como maestro. Si veo a 2 alumnos copiando en mi salón de clase y me hago loco, me volteo para atrás, pues la verdad es que no pasa nada. Y de rato no van a ser 2, van a ser 10 copiando. Porque no hubo ningún castigo por infringir la ley. Como pasa ahorita con la corrupción en México, sin importar los colores. Y eso en el nivel más básico de la ciudadanía implica no nada más asumir los derechos que tenemos como ciudadanos, sino que también tenemos obligaciones. Y esa es la obligación más importante que tenemos. Y esa es la cultura de los mexicanos, perdón, sí, no, es que no se nos da mucho el estar conscientes de que a veces es más grave lo que omitimos que lo que hacemos. Claro. Yo aquí más un comentario así, al margen un poquito, off the record, pero yo tengo muchos amigos curas y les he dicho, y he hecho estadísticas,
¿Cuánta gente a ti, y nunca he encontrado uno en mi vida que me haya dicho, fue a decir, ¿sabes qué? Omití esto. Todo el mundo hice. Nadie está consciente de lo que deja de hacer. Y esa es la gran bronca de los mexicanos. Esa apatía, esa falta de omisión, sentimos que es normal. Y eso es lo más triste. Yo lo que requiere México es más presencia de nosotros, más participación. Y entender que, repito, el mandato lo da el pueblo. Y el pueblo tiene derecho a exigir y pedir. Y por eso los políticos, otra vez, hacen lo que quieren con nosotros. Porque efectivamente tú y yo no somos participativos. Y en general esa es la cultura. Nadie quiere bronca. Aquí Legap es triste cuando dice que de cada 100 delitos que se cometen en México, 80 no se denuncian. De cada 100. Y de los 20 que se denuncian, 18 se aceitan con los jueces para que no haya problema. De los 100 delitos, nomás 2 van a la cárcel. Los muy miserables y pobres. Que por eso salió ahora Renace esta asociación civil que saca a los muy humildes, a los famosos presuntos culpables, que tienen años ahí y que los metió alguien en el problema y no son los culpables. Pero son los gente muy, muy miserable. Esa es la triste realidad de esta sociedad. Pero ese es un ejemplo de la falta de participación. Pues, ¿quieren mejorar la seguridad? Pues generemos la cultura de la legalidad y actuemos en consecuencia con la demanda, que no se nos da mucho. Y ahí es uno de los elementos importantes de un grupo como este, donde esta economía del conocimiento toma una participación relevante. A lo mejor no todos tuviéramos oportunidad de tener un recurso económico para apoyar a alguien que lo necesita, pero sí tenemos capacidades y conocimientos que otros no tienen. La gran mayoría de los que estamos aquí tuvimos muchas más oportunidades que millones de gentes que no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros. Entonces, cuando menos, ese aprovechamiento de esa capacidad y de ese conocimiento lo tenemos que poner al servicio, como decía David. Y eso me llevaría a un tercer elemento que en el libro viene muy bien elaborado, inclusive por cada categoría, donde hablaba de cómo le hacemos para pagar nuestra hipoteca social. Cada uno de nosotros, hasta el que se sienta más ínfimo en capacidades económicas y profesionales, le garantizo que a menos de 1 kilómetro de aquí se va a encontrar, no una, 10 gentes que tienen menos que cualquiera de ese elemento que ustedes pensaron. Entonces el compromiso es ¿cómo pago yo esa hipoteca social de eso que sí tuve? Y entonces David Noel elabora ahí en su libro, que se lo recomiendo, capítulos por área, los políticos, los empresarios, los sindicatos, pero me gustaría que David nos platicara y abordara en algo donde seguramente nosotros podemos abordar, que tiene que ver con el tema de la familia y tiene que ver con el tema de los jóvenes. La gran mayoría, sobre todo los adultos aquí, que pudiéramos tener hijos jóvenes que están estudiando aquí o nuestros alumnos, nuestra hipoteca social se puede pagar haciendo conciencia en esos jóvenes de lo que ellos tienen que hacer. Entonces, ¿por qué no se elabora sobre familia y jóvenes? Claro, acuérdense, nomás un comentario muy breve. Cuando yo hablo de hipoteca social, me refiero a lo siguiente, que tú y yo, Dios nos ha bendecido con muchos dones, para empezar el don de la vida, pero dones como la capacidad de tener inteligencia mejor que otros, que tenemos estudios profesionales, el don de la innovación, el don de la creatividad, o sea, muchos talentos. Y el tema de hipotecas no se vale usarlos únicamente para usufructo personal, tenemos que usarlos al servicio de los demás, y obviamente, especialmente de los más excluidos. Muy bien, ahora, como me pregunta Javier, ¿qué podemos hacer? La familia. Yo soy un convencido que si me dijeran, a ver David, el origen de toda la bronca que vivimos, ¿cuál es? Para mí me queda muy claro. Obviamente habrá más, pero para mí una variable importante es la ausencia de la moral en la sociedad. Es el origen de todo, la ausencia de la moral. ¿Y por qué saco esto? Yo soy muy pragmático. Cuando mataron al hijo de Alejandro Martín, el de Sport City, a los 2-3 meses lo encontraron ya muerto. Tuvo una entrevista a las 2 semanas con López Dóriga. Y le pregunta a López Dóriga, como son los entrevistadores, oye Alejandro, ¿a tu hijo por qué le secuestraron? ¿Por qué lo mataron a tu hijo? A ver, explícame. Y le empieza a decir López Dóriga, número 1, porque el presidente no tiene capacidad de gobernar el país. Número 2, la policía es corrupta. Número 3, los jueces son incompetentes. ¿Tu hijo por qué está muerto? Entonces Alejandro toma un respiro tranquilo. Y para mí le contestó padrísimo. Digo, fíjate, Joaquín, que mi hijo no está muerto por ninguna de esas 3 hipótesis tuyas, ni por culpa del presidente, ni por culpa de los jueces, ni por culpa de la policía. Está muerto porque en este país, en nuestro querido México, se ha perdido el tesoro más grande que teníamos. Se ha perdido la moral.
Y dijo muy claro, la moral entendida como el conjunto de valores y normas que una sociedad hace suyos para tener todos una vida digna.